Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. El día de hoy, en esta séptima sesión de la cátedra, tendremos como tema Marea Verde e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta sesión está a cargo de la doctora María del Pilar González Barreda, quien es abogada feminista, doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cuenta con el grado de maestría en Derecho por la UNAM y es licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Barcelona. Entre su experiencia profesional y docente se puede contar con los siguientes datos. Es profesora de asignatura en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es asesora, capacitadora y consultora en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en organizaciones de la sociedad civil en temas relacionados con críticas feministas al derecho, género y derechos humanos, argumentación jurídica con perspectiva de género, armonización legislativa, derechos sexuales, derechos reproductivos y aborto. Entre las temáticas que trabaja y que ha desarrollado, tiene diversas publicaciones nacionales e internacionales. Es miembro del grupo Interrupción Voluntaria del Embarazo, del Programa Universitario de Bioética e integrante del equipo técnico de la Dirección de Violencia Intrafamiliar del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Y para el Programa Universitario de Bioética es un gusto contar con la presencia de la doctora Pilar González Barreda. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas. Muchas gracias, doctor Ángel. Es un honor para mí y me da una tremenda alegría, como siempre, compartir este espacio que ha creado el Programa Universitario de Bioética. Y en esta ocasión, pues estoy mucho más contenta porque vamos a platicar, nos vamos a acercar a un tema que quizás puede ser complejo, pero que con las herramientas adecuadas y desde los derechos humanos podemos entender y podemos desmitificar algunas cosas, algunos estereotipos, algunos prejuicios que sé que también han venido trabajando en estas semanas. Me voy a permitir compartir pantalla y bueno, antes de señalarles esto, es importante que sepamos que esta sesión se titula La Marea Verde y la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y pues antes, como introducción, digamos, antes de que les comparta pantalla, es importante saber a qué nos referimos con Marea Verde. Desde mi perspectiva, se trata de un movimiento feminista, plural, diverso. Esto quiere decir que no hay un sentido como unívoco de este movimiento. No podríamos decir que se representa por una o un grupo de personas. Este movimiento surge en Argentina con mucha fuerza a inicios del siglo XXI, pero hay un momento muy importante que logra trastocar o que logra impactar en varios países de América Latina, como Ecuador, como Colombia, como Brasil. O sea, nos salimos del espacio de Argentina para situarlo en varias regiones de América Latina y que eso también ha llegado a nuestro país. Y un momento muy importante, el momento muy importante que les decía, decisivo, es en el año 2018, cuando la Marea Verde, que ahí es donde en Argentina, donde obtiene este nombre, por el uso de los pañuelos verdes, que es el símbolo, digamos, de la autonomía reproductiva y de la lucha por el aborto legal, alcanza magnitudes impresionantes por la toma de las calles y porque esta movilización de mujeres de todas las edades y de todas las diversidades y personas de todas las diversidades salen a las calles para nombrar algo que históricamente ha sido como un tema un tema que se aborda en lo privado. Y esto está relacionado con el aborto, obviamente, pero tiene unas connotaciones mucho más amplias cuando hablamos sobre el control de la sexualidad que históricamente se ha tenido sobre las mujeres. Entonces, ese momento fue muy importante porque en el 2018 miles de personas, principalmente mujeres, en Buenos Aires salieron a las calles cuando se daba una discusión en el Congreso argentino y aunque en ese momento hubo una iniciativa que logró
logrado ser aprobada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, perdón, cuando pasa, o sea, igual si no sabemos, un proceso, el proceso de ley, digamos, que pasa por las dos cámaras, diputados y senadores. Y cuando es aprobada en la Cámara de Diputados, bueno, esto es de una gran alegría, no solo para Argentina, sino para todas las personas que estábamos siguiendo el debate. Y sin embargo, cuando pasa al Senado, no se alcanzan los votos necesarios para su aprobación. A pesar de eso, ese momento marcó, yo creo, un antes y un después en este tema, porque muchas activistas feministas, muchas especialistas en el tema argentinas, documentaron que se había trabajado muchísimo en la despenalización social. Es decir, aunque no se había logrado el objetivo, digamos, de que se reconociera en una ley el derecho a la interrupción del embarazo, lo que sucedió es que hablar públicamente de aborto en las calles y que miles de mujeres tomaran las calles fue algo inédito en la historia del país argentino, en la historia de América Latina, y que representa, o sea, es la consecuencia de una serie de movimientos que están relacionados con las múltiples violencias que viven las mujeres latinoamericanas. Entonces, con ese pequeño contexto, este momento del 2018, les quiero decir que obviamente este movimiento no terminó ahí, sino que al contrario se fortaleció, es decir, no se quedó con que, ay, no aprobaron la ley, entonces ya ni modo todas a la casa. No, en realidad lo que sucedió es que se fortaleció el movimiento y seguramente ustedes han escuchado que el año pasado, en diciembre del 2020, se logra aprobar finalmente la iniciativa, bueno, una iniciativa similar a la que había sido propuesta en el año 2018, y se reconoce por primera vez el derecho a decidir, el derecho a la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas completas de gestación. Han pasado muchísimas cosas desde ahí, desde diciembre del 2020, pero lo que les quisiera transmitir es que a pesar de que, digamos, tenemos un derecho reconocido en la ley, muchas organizaciones, tampoco es que se haya acabado todo ahí. Lo que tenemos es que para que un derecho sea realmente protegido, sea realmente garantizado, es evidente que se requiere todavía de la exigencia por parte de los movimientos, de los activismos feministas, porque existen cosas que están permeadas en la sociedad que responden a la reglamentación del género, es decir, nuevamente vuelvo al tema de los estereotipos y los roles de género, que hacen que a pesar de que hay un derecho que está reconocido, haya obstáculos o que haya impedimentos para que se proteja ese derecho directamente. Y es lo que en estos momentos se sigue combatiendo, se sigue luchando en el Estado argentino. Vamos a ver, esto es como un pequeño contexto, pero nosotros nosotras nos vamos a aterrizar en cómo esa marea verde ha llegado hasta nuestro país y que también tiene estas características de irse esparciendo, y que seguramente han escuchado de muchos activismos feministas a lo largo de todo el país que tienen o que usan, digamos, el pañuelo verde como símbolo de la defensa de la autonomía reproductiva representada por el derecho a la interrupción del embarazo. Entonces, ahora sí les voy a compartir pantalla. Déjenme ver, ya se me perdió la presentación de que no la quise compartir en su momento. Déjenme ver, aquí está. Bueno, con esa pequeña introducción, pues me voy al tema. Ahí se ve completo, sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuáles serán los contenidos que platicaremos en estos minutos? Y por favor, cualquier comentario, duda, yo estaré atenta al chat y de una vez las vamos contestando, a pesar de que al final, ojalá que tengamos tiempo de dialogar. Siéntanse con la confianza de escribirme sus comentarios. Los contenidos los repartimos en tres momentos. Movilización por el aborto legal en México, 2 miradas sobre el aborto. Vamos a platicar sobre la connotación penal del aborto. Es una connotación que ha imperado en toda la región de América Latina, pero que todavía tiene fuerza y nos vamos a situar en México. Eso quiere decir que cuando hablamos de aborto, generalmente nos imaginamos un delito, ¿sí? Y que esta visión está siendo superada, está siendo cuestionada, y no es que lo esté siendo a partir de, o sea, que sea nueva este cuestionamiento, simplemente hay
digamos que la visibilidad de este cuestionamiento es el resultado o es el fruto de estos activismos feministas que les mencionaba antes, que hacen que se hable o que exige que se hable del aborto, no desde el derecho penal, no como un delito, sino analizándolo desde la perspectiva de derechos humanos. Por eso me gusta llamarle como las dos miradas sobre el aborto. Vamos a platicar sobre cuál es esta connotación desde el ámbito penal, pero fundamentalmente vamos a platicar cómo el tema de aborto es un tema de derechos humanos y voy a intentar explicar las razones de esto. Y la última parte, quizás algunos de ustedes han escuchado que en este mes de septiembre, ahí del 7 de septiembre empezó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 3 casos. Bueno, el 7 de septiembre empezó con la resolución de un caso en particular que nombraremos y que señalaremos, pero que todavía después hubo otras 2 discusiones sobre otros 2 temas en específico, que en realidad todos están interrelacionados y que están relacionados con la autonomía reproductiva y la protección de la autonomía reproductiva. Entonces vamos a platicar, les voy a presentar de manera espero que muy sintética, los contenidos de estas 3 sentencias y su trascendencia. Vamos a decir por qué son importantes estas sentencias y vamos a identificar cuáles son los argumentos de derechos humanos que están abordadas o reconocidos en estas sentencias. No se preocupen y les pido una disculpa si de repente soy muy abogada. Por favor, me detienen en el chat y estaré atenta para aclarar ciertos términos que puede ser que me pueda volver yo muy jurídica de repente. Pues empezamos con la primera parte, la movilización por el aborto legal en México. Pues básicamente lo que siempre propongo en este apartado es que consideremos cuáles son las condiciones históricas de subordinación, exclusión, las violencias que permean la vida en América Latina. Y para eso necesitamos pensar en las diferencias que nos atraviesan. Y sí, diferencias relacionadas con el género, o sea, lo que les decía hace unos momentos, sobre cómo se han creado ciertas expectativas, si somos mujeres, si nacemos mujeres o si nacemos hombres, y que esas expectativas han tenido efectos diferenciados para las personas y que esas expectativas además han sido retomadas por instrumentos normativos como el derecho. ¿Sí? Pero no solamente hay diferencias que nos atraviesan por el género, también por la raza, o sea, también por la raza es un elemento muy importante a considerar en estos análisis, y sobre todo también por la clase. Cuando nosotros tomemos en cuenta estos 3 factores al menos, estaremos considerando que estamos implementando perspectivas de carácter interseccionales. ¿Sí? Esta interseccionalidad implica que reconocemos que estas diferencias que nos atraviesan nos pueden colocar en distintos grados de vulnerabilidad o de desprotección frente a otras personas. Por ejemplo, si yo estoy pensando en un hombre blanco estadounidense y le agrego que es propietario y le agrego que es heterosexual, estaré yo pensando en un hombre que es probable que no tenga ninguna repercusión en sus derechos humanos, o sea, en términos generales. Pero si pienso en, no sé, en una mujer igual y le pongo que es habitante de la Sierra Chapaneca y que no habla español y que su condición económica es precaria, ¿no? Que no es propietaria, o sea, que vive al día, pensemos, entonces me doy cuenta de ciertos elementos y ciertas diferencias que hacen que es necesario valorar, o sea, es necesario valorar estas diferencias porque si a todas las personas las situamos en el mismo parámetro, entonces ocasionaremos alguna interpretación injusta o alguna valoración injusta. ¿Qué pasaría si hablo de acceso a métodos anticonceptivos y entonces emito algún tipo de valoración como las que de repente surgen sobre por qué debe existir el aborto reconocido o la atención al aborto reconocida si las mujeres no se cuidan? Y entonces, cuando yo implemento un enfoque interseccional sobre fíjense esa frase tan delicada que he pronunciado, me podría dar cuenta que existen diferencias que nos atraviesan a todas las personas y que harían imposible
que todas tengan acceso a métodos anticonceptivos, más o sobre todo si considero cuáles son las condiciones históricas de subordinación, exclusión y las violencias, más si considero que no todas las personas tienen acceso a métodos anticonceptivos, más si considero que existe, en México existen unos fuertes índices desgraciadamente de violencia sexual, más si considero que los métodos anticonceptivos fallan, más si considero que no todas las personas tienen acceso a servicios de salud, no sé, también puedo considerar la edad, ¿no? La edad en la que iniciamos nuestra vida sexual. Hay muchos elementos para considerar. Entonces, podríamos quedar un poco rezagados o rezagadas, o no sé si decir como ignorantes quizás, cuando imponemos las mismas condiciones y valoramos a todas, a todos por igual. Y decimos, pues es que las mujeres se tendrían que cuidar, por eso hay métodos anticonceptivos. El enfoque interseccional nos permitiría entender que existen ciertas diferencias que nos atraviesan y que nos pueden volver o nos pueden colocar en situaciones de mayor vulnerabilidad o desprotección de derechos humanos. Porque puse un ejemplo que es muy común en nuestro país, ¿no? Mujeres indígenas que no tienen acceso a métodos anticonceptivos, por ejemplo. Y también puedo pensar en una adolescente que sufre violencia sexual, ¿sí? Que es violada, y que evidentemente es producto o consecuencia de ese delito, de ese hecho ilícito, tiene un embarazo no deseado. ¿Acaso podríamos colocar el mismo parámetro y decir, es que existen los métodos anticonceptivos? Y ahí radica la dificultad y pues que quedamos quizás un poco ignorantes cuando emitimos un tipo de juicios cuando no valoramos las particularidades de cada persona. En este caso, principalmente de las mujeres. ¿Qué queremos también decir con la movilización por el aborto legal en nuestro país? Que existe algo, digamos, un puente entre la acción política y la producción teórica. Y esta producción teórica está relacionada con la teoría feminista, con los estudios de género, que también sé que han escuchado sobre esto, y desde los cuales se han emitido una serie de reflexiones con mucho mayor fuerza a finales del siglo XX sobre la sexualidad de las mujeres, ¿no? Sobre la consideración de las mujeres como sujetos autónomos para tomar decisiones en toda su vida, incluyendo los aspectos relacionados con la sexualidad y, por supuesto, en su caso, si es deseable, la reproducción. Y esto es muy importante porque a lo mejor ustedes están muy jóvenes, pero en realidad por gran parte de la historia, igual la historia de la humanidad, ha habido una reglamentación del género, digamos, es decir, normas relacionadas al género que han considerado a las mujeres como seres subordinados, supeditados al orden masculino. Y eso implicaría que, no sé, un ejemplo muy accesible quizás es que en el siglo XX no se reconocía que las mujeres, por ejemplo, pudieran votar. O sea, que pudiéramos votar, es decir, que pudiéramos ejercitar nuestros derechos de ciudadanía. También se consideraba que tanto, por ejemplo, que la figura del divorcio, eso es lo que quiero decir, que las personas no se podían divorciar porque había un entendimiento de que el matrimonio era para toda la vida, una connotación o un rasgo que proviene de la figura, digamos, de carácter religioso, católico, cristiano, de esta figura matrimonial, y que entonces lo que podían hacer las parejas era que se separaran, digamos, y hay una frase muy jurídica que dice que se separen en cuanto a la cama y la mesa, pero no en cuanto al vínculo jurídico, o sea, siguen casados. Y ese tipo de normas jurídicas lo que hacía es que, digamos, que afectaba o tenía repercusiones directas sobre la vida de las mujeres. Y esto cambió muy reciente en México, al menos hasta entrado el siglo XX. Otra cosa, por ejemplo, otro ejemplo es que las mujeres no pudiéramos comprar bienes, ¿sí? Porque si estábamos casadas necesitábamos la autorización de nuestro marido. Son como elementos que nos permitirían entender cómo existen ciertas normas relacionadas con el género que el derecho adoptó y que el derecho protegió por mucho tiempo. También, no sé, si había un delito de carácter sexual, eso estuvo todavía vigente a finales de los 90 del siglo pasado, y decían, bueno, para que se configure el delito sexual, si la víctima es mujer, se necesitaba que la mujer fuera casta y honesta. O sea, casta implicaba que no hubiera tenido relaciones sexuales antes, ¿sí? Y eso obviamente dejaba en desprotección
obviamente motivado u orillado por la idea de que las mujeres deben tener una conducta sexual diferente a la de los varones, como un doble estándar moral, digamos, pensémoslo así. O sea, a los hombres les está permitido esto y no está mal visto esto, pero si las mujeres tienen una actividad sexual libre, voluntaria, saludable, de todas formas van a ser juzgadas, porque no, y fíjense aquí también el mito, a lo mejor que todavía, a lo mejor yo estoy hablando y me dicen, es que todavía en mi familia, están pensando, es que en mi familia todavía pasa eso, que las mujeres se deben comportar de cierta forma, deben ser de cierta forma, deben ser sumisas, hay frases como calladita te ves más bonita, y yo creo que sí, digamos que culturalmente todavía existen este tipo de, o sea, este tipo de rasgos. Ahí les invito a la reflexión y que nos compartan, sí, en mi casa todavía sucede esto. O sea, yo he escuchado a mi mamá o he escuchado a mi papá que se expresaron así. Hace rato en una clase yo decía, pensemos en, les decía a mis alumnos y alumnas, pensemos en si han escuchado esta frase de, es que se embarazó la prima, ni modo, se tienen que casar, ¿no? Esta idea de que hay que responder con una institución jurídica frente a una problemática familiar y entonces que se casen. Ahora, estas ideas que les estoy platicando como muy, espero que me esté dando a entender, fueron retomadas por mucho tiempo por el derecho. Entonces, los estudios feministas, la teoría feminista y los estudios de género lo que hacen es estudiar todas estas normas socioculturales, cómo funciona el género y que parecería que es algo que se dice, es que es natural. No sé si han escuchado también esta frase. Es natural que los hombres sean así, es natural que sean las mujeres así. Bueno, pues los feminismos lo que nos dicen es que no hay tal cosa como lo natural. O sea, se le da la fuerza de lo natural porque se quiere decir que siempre ha sido así, pero cuando nos encontramos o nos cuestionamos con que no es que siempre haya sido así, simplemente que una sociedad ha adoptado ciertas reglas, ciertas pautas de conducta, por ejemplo, influidas por, no sé, por la religión, ¿sí? Cuando nos damos cuenta de eso y cuestionamos eso, podemos entender cuál es digamos, cuáles son las premisas, de qué estamos hablando cuando hablamos de la lucha por el aborto legal, ¿sí? Me van a ir entendiendo ahora que vaya avanzando. Les decía hace ratito que hay que atender las violencias en América Latina, ¿sí? El cruce con el despojo de territorios, ahora que está pasando el tema de migraciones masivas, contextos de guerra, de violencia organizada, por supuesto la violencia sexual, narcotráfico, el delito de trata, ¿no? Que afecta principalmente a mujeres y niñas, el tema de feminicidios, la precarización laboral y otro tema que está muy vigente en nuestros días porque porque las colectivas de mujeres se han pronunciado de estudiantes en las preparatorias, en las universidades, en contra del acoso y el hostigamiento sexual. Y si se dan cuenta, todas estas violencias comparten algo, que es el que las mujeres puedan tomar decisiones libres y que tengan una vida libre de violencia. Y esta vida libre de violencia está relacionada con no encontrarse supeditadas a lo que alguien más, ¿no? Alguien más decide por ellas o por nosotras. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué pasaría o cómo, si me preguntaran cuáles son las características de la movilización en nuestro país? ¿Sí? Yo creo que estamos viviendo en una etapa en la que está creciendo muchísimo el acompañamiento. Si les decía esta palabra de colectivas, seguro han escuchado, colectiva por el derecho a decidir, colectiva en contra del feminicidio. En todos los estados están organizando grupos de compañeras, de mujeres, de todas las edades, pero yo creo que sí, principalmente jóvenes, que traen otra mentalidad y la idea es cuestionar, les decía otra vez, uno de los verbos clave de esta charla debe ser cuestionar el orden establecido. Cuestionar lo que me dicen es que así debe ser porque nunca ha sido de otra forma. Bueno, pensar, ¿por qué nunca ha sido de otra forma? ¿Quién ha dicho que debe ser esto? ¿Quién ha dicho que si me embarazo no puedo tomar decisiones relacionadas con ese embarazo que no estuvo deseado, que no fue planeado? Hay muchísima difusión de derechos humanos en formatos accesibles y también el tema de la pandemia por COVID ha hecho evidente esto. Se ha difundido muchísima información que se proporcionan en redes sociales colectivas, que suben datos sobre cómo denunciar el tema de acoso y hostigamiento sexual, por ejemplo, porque fíjense, algo que se pensó es que
que con el confinamiento nos veríamos, o digamos que se reducirían los números de denuncias o de quejas ante las universidades por este tipo de conductas. Y la verdad es que las universidades se han encontrado con que no es que hayan bajado, simplemente que las violencias mutaron o cambiaron de forma, ¿sí? Es decir, que los agresores o las personas agresoras en realidad cambiaron su forma de violentar a las personas alumnas, y ahora, ¿no? Desde el recurso de las plataformas digitales. Entonces, hay muchísima información sobre el tema que nos acompaña hoy, o por el cual estamos aquí. Mucha información también sobre acompañamiento seguro a aborto, y eso es algo muy importante, porque hay ciertos mitos. Esto hay que tener mucho cuidado con eso, porque sí se requiere información como especializada en el tema. Pero desde hace muchos años, la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo que pertenece a la ONU, ha emitido muchos documentos que se refieren o que están relacionados con información sobre cómo acceder a un aborto seguro, ¿sí? Y un aborto seguro a través de medicamentos. Fíjense ustedes, a través de medicamentos. Y esto es algo que, les digo, la misma Organización Mundial de la Salud ha documentado, que está muy bien investigado. Igual, para quien le interesa el tema, por favor me contactan y con gusto les puedo pasar materiales sobre cómo se trata y cómo lo sitúa la Organización Mundial de la Salud como un tema de derechos humanos, no más. Y que con esta información accesible, ¿no? Digamos, bien dirigida, podemos encontrar en redes sociales información de organizaciones civiles serias que hablan sobre este tema. Por ejemplo, estoy pensando en IPAS México. Y también, si a alguien le causa curiosidad, google IPAS México, IPAS Centroamérica, y se va a encontrar con una página donde hay muchísima información y relación con las fuentes necesarias para entender de qué hablamos cuando hablamos de aborto por medicamentos. Porque una de las ideas que tenemos, y que de repente hay personas que a lo mejor no conocen esto, es que nos imaginamos, y a lo mejor han escuchado esta palabra, legrados, ¿no? Nos imaginamos procedimientos sanguinarios, que ponen en daño la vida de las mujeres o de las adolescentes, cuando para nada estamos hablando de un acceso al aborto en esas condiciones. Al contrario, estaríamos hablando de aprovechar los recursos científicos, los avances científicos, en este caso a través de un medicamento o de procedimientos que sean poco invasivos. Bueno, eso por la difusión de derechos humanos. Tenemos el tema de la protesta social. Seguramente también han escuchado o han visto en las noticias cómo colectivas, organizaciones civiles protestan en las calles, como también en algunos estados. Por ejemplo, estoy pensando en el estado de Puebla. Yo soy de Puebla. En el estado de Puebla, algunas organizaciones, ¿no? Han sumado esfuerzos y han, de manera simbólica, quizás un poquito más, han tomado los congresos para exigirle a los diputados y a las diputadas que se pronuncien, que discutan sobre el tema. Desgraciadamente, por ejemplo, en Puebla se dio la toma del Congreso, y el Congreso del Estado organizó una serie de discusiones, un parlamento abierto sobre derechos sexuales y reproductivos. Y aunque ese evento se desarrolló, no logramos que hubiera una discusión en el Congreso, o sea, que hubiera una iniciativa que fuera discutida y que fuera votada. Eso no se logró. Sin embargo, bueno, hubo una apertura al diálogo, y se invitó a las personas que quisieran participar de todos los ámbitos a que se pronunciaran sobre la despenalización del aborto en el estado de Puebla. Y bueno, ahí quedará para que en la siguiente legislatura, bueno, se vuelva a discutir el tema. Lo que les quiero decir es que la acción feminista, los activismos feministas, no han dejado de utilizar herramientas desde el derecho para que se despenalice el aborto. Y ahora vamos a ir con ese vocablo. Movilización legal, claro, les decía, hay alianzas, hay iniciativas, y sobre todo relacionado con la diapositiva anterior que les platicaba sobre las teorías feministas y los estudios de género, hay mucha acción. O sea, porque no nada más nos quedamos en la teoría, en lo que dijo la feminista tal, la antropóloga tal, la socióloga tal, la abogada tal, sino que estamos viendo que hay mucha actividad en todo el país, en todos los estados. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, veo una pregunta de Ixtli. Dice, ¿qué hacer cuando se legisla contra la despenalización del aborto, pero no se puede hacer?
se legisla. Ejemplo, Oaxaca. O bien cuando no se termina de empoderar a las mujeres y sociedad en derechos sexuales y reproductivos y no entendemos las posturas a favor o en contra del aborto. Entre posturas pro vida contra activistas feministas. No sé si te cacho la idea, Ixtli, pero si no, tú nos vuelves a escribir y lo vuelvo a replantear. Sí, yo creo, y el ejemplo de Oaxaca es muy adecuado. Si me voy a referir a lo que tú también me quieres contar, por favor, me dices si le di en el clavo y si no, me lo preguntas de nuevo. El caso de Oaxaca es muy interesante porque Oaxaca despenalizó el aborto en el año 2019. Es decir, ahora iré a esa parte de despenalizar y qué es esto, o sea, porque sí entiendo que puede haber mucha confusión. Lo que hizo Oaxaca fue que de su código penal, donde estaba el aborto, lo redefinió, le puso otra definición, hagan de cuenta, parecida o bueno, más bien igual a la que está en la Ciudad de México. Y lo que dijo es, el aborto como delito es la interrupción que sucede después de la 12ª semana de gestación. Cuando Oaxaca hace eso, igual que lo había hecho Ciudad de México hace muchos años, hace ya varios años, cuando Oaxaca hace eso, lo que dice es que lo que sucede desde la implantación hasta las 12 semanas completas de gestación no le corresponde al derecho penal. Es decir, o sea, al derecho penal no le incumbe lo que pasa en ese periodo, ¿sí? ¿Y para qué se hace esto? Se hace como un reconocimiento de que las mujeres y las personas con capacidad de gestar, pueden tomar decisiones sobre sus procesos reproductivos. Y es un plazo, diría la Corte recientemente, prudente, razonable, ¿no? Que no es fortuito que se encuentre cercano a la implantación, ¿sí? Es un plazo razonable para que las mujeres puedan tomar decisiones. Y creo que lo que dice o lo que nos quiere preguntar Ixtli es que a pesar de que eso salió, bueno, eso sucedió en el 2019, muchas organizaciones de Oaxaca, muchas feministas, muchas compañeras de Oaxaca dijeron que el Estado no estaba proporcionando los servicios de aborto seguro en el Estado. Es decir, tienes despenalizada la conducta, pero el Estado no se estaba haciendo como cargo de las atenciones. Y esto es muy importante y qué bueno que Ixley, si no te agarré la onda, me dices Ixley. Eso es muy importante porque digamos que el Estado dijo o se quedó como que calladito por unos buenos meses. O sea, como que no dijo sí, sí no, pero simplemente al no implementar servicios de aborto seguro, lo que sucedió es que quienes podían acceder a interrupción del embarazo, pues eran primero pues las mujeres que sabían y que habían escuchado todo esto, que se había despenalizado el aborto, y también que podían ser acompañadas por organizaciones civiles. Es decir, si esta interrupción del embarazo, que muy bien, como dice, estaba viendo el chat que una compañera ya lo nombró, si esta interrupción del embarazo, dice Norma, si esta interrupción del embarazo no está sancionada de la implantación a las 12 semanas, quiere decir que no me van a sancionar a mí como mujer que interrumpe su embarazo en ese periodo, pero tampoco a la persona que me ayude a interrumpir ese embarazo. Por lo tanto, las mujeres que se puedan acompañar por organizaciones civiles o por acompañantes, por médicos o por médicas, pues no van a tener ningún problema porque van a poder acceder a ese servicio sin poner en riesgo, digamos, su vida, su salud, sino que con profesionales, profesionistas, personas acompañantes que conocen estos lineamientos, estas reglas que les estoy diciendo que provienen de la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿qué pasa con las mujeres que no tienen los recursos para acceder a un profesional o que no conocen de estas redes de acompañamiento que les estoy diciendo que hay mucha difusión en redes sociales, que a lo mejor no identifican cuál es una red de acompañamiento que está facultada, que está capacitada para hacer estos procedimientos y que a lo mejor se topa con una organización antiderechos, ¿no? Y que de todas formas le va a impedir que acceda a la interrupción del embarazo? Entonces, o sea, eso fue en el 2019. Y este año la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca empezó, ¿no?, a nombrar públicamente que en el Estado de Oaxaca ya se estaba prestando, o sea, los servicios de salud, la Secretaría de Salud de Oaxaca ya estaba prestando los servicios de interrupción legal del embarazo. Ahora vamos a platicar sobre ese vocablo. Interrupción legal del embarazo en nuestro país se le conoce a la interrupción que sucede entre la implantación y las 12 semanas completas de gestación en los 4 estados que tienen modificado su código penal, que es Ciudad de México, Oaxaca, y en este año se sumaron
Veracruz e Hidalgo. Entonces, recientemente Ixtli, lo que sucedió es que la semana pasada, justamente, ay, no sé si fue el martes, bueno, la semana pasada, Oaxaca, el Congreso de Oaxaca, el Congreso oaxaqueño, reforma su ley de salud, es decir, hagan de cuenta que la diputada que promovió esta iniciativa dijo, vamos a resolver esto de una vez, porque entre que el Estado dice que sí o que no le toca, vamos a reformar la ley de salud y vamos a reconocer que el Estado de Oaxaca tiene que prestar los servicios de interrupción legal del embarazo en los términos previstos por las leyes. Lo que hace, y esto es muy importante, lo que hace que ahora ya tengamos, o en el Estado de Oaxaca, haya una ley que explícitamente reconoce este derecho y que entonces ya nadie se pueda hacer como que sí, como que no, como que lo sujetamos a la interpretación. Simplemente ya tienes la legalización ahora, que es lo que dicen que pues faltaba en el Estado de Oaxaca. Claro, yo quisiera igual ser también como muy crítica con esto, porque el hecho de que tengamos un derecho reconocido en la ley no significa en automático que ya, o sea, que ya voy a poder acceder a él, ¿no? O sea, siempre debe haber las condiciones propuestas o señaladas o más bien puestas en la mesa por el Estado para que se pueda acceder a la protección de derechos humanos que ya están reconocidos en la ley. No sé, Ixley, si de repente ya no veo, no te veo en el chat, pero si de repente me fui con esto, me dices, ¿no? Si es que no te caché la idea. Muy bien. Bueno, y el tema del empoderamiento, bueno, es algo gradual, o sea, es algo que, por eso les mencionaba al inicio el tema de la despenalización social. Y eso es muy importante de los activismos feministas, porque si se dan cuenta, no sé en sus casas, pero yo creo que ustedes en lo individual sí pueden ver que se está hablando de muchas cosas de las que antes no se hablaba, o que de repente pronuncian algo y que alguna persona mayor que ustedes les dice, no, es que eso no es así. O sea, como que hay temas de los que se está hablando y que generan o que generaban incomodidad. Entonces, en la medida en que se siga hablando de estos temas y se hable de manera como muy respetuosa a los derechos humanos de cada quien, podemos entender cuál es la importancia de seguir trabajando en lo social. Es decir, el derecho nos puede decir una cosa, ¿sí? Y es muy loable y es muy afortunado lo que les decía, las discusiones de la Corte de este mes son estupendas porque nos dan muchos materiales a las personas activistas, a las personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, también sabemos que el hecho de que haya un derecho reconocido en la ley no significa en automático su protección y eso significa que necesitamos estar trabajando en todos los campos para seguir como en términos muy, no sé, como muy coloquiales, desmitificar ciertas cosas, ciertas creencias que se tienen. Y eso solo se hace, digamos, en el nivel micro. O sea, esas acciones que parecen a nivel micro, cuando ustedes se levantan de la mesa y dice, ya, porque algún adulto o alguna adulta menciona que las mujeres deben ser madres, no importa qué, o frases terribles como, bueno, lo voy a decir porque seguro lo han escuchado y yo lo he visto mucho en redes sociales en estos momentos, en estos días, pues es que están embarazadas, si no quieren estar embarazadas, cierren las piernas. Fíjense qué gravedad de frases. Y cuando nosotros nos pronunciamos en un ámbito, desde nuestra propia familia, en nuestra propia escuela y nos mostramos como no vamos a permitir ese tipo de afirmaciones porque implica que estaríamos replicando las creencias o el pensamiento del miembro de mi familia o de mi profesor o profesora que emite esa serie de juicios. Y eso creo que es algo, a lo mejor son esfuerzos micros que a lo mejor decimos, pues es que no estamos cambiando nada cuando yo me levanto de la mesa y digo, no voy a compartir la comida con una persona que piensa así. Pero sí que estamos cambiando cosas en lo individual, o sea, estamos reafirmando cuáles son nuestras convicciones personales y esas convicciones personales están tomando en cuenta, les decía, las diferencias que hacen que no podamos emitir una serie de juicios y que cataloguemos a todas las personas en el mismo saco, porque no todas las personas tienen o tenemos las mismas oportunidades para acceder a muchas cosas. Ahorita estamos platicando de métodos anticonceptivos, pero podemos decir a servicios de salud, a un empleo digno, claro, a muchas cosas que hacen que la discusión sea mucho más compleja. Bueno, Norma decía, ay, me fui, perdónenme.
se me fue la presentación. Norma decía, entonces el ILE es mediante medicamento y el aborto mediante procedimiento quirúrgico. No necesariamente. O sea, lo que pasa es que la interrupción legal del embarazo, al encontrarse en las primeras 12 semanas de gestación, digamos que facilita el uso de abortos por medicamentos, o aborto se le conoce como farmacológico. Pero también, dependiendo de la etapa de gestación, y esto, la verdad, no quiero fallar porque mis conocimientos médicos ginecológicos sí son limitados, pero a mayor medida, o sea, que rebase, creo que es la semana 10 si no mal recuerdo, pero lo dejo, Norma, con un paréntesis. Se pueden realizar otros procedimientos como es la AMEU, ¿sí? La AMEU es un procedimiento considerado quirúrgico, pero no es invasivo y no requiere de anestesia, o sea, en términos generales, que es muy, y es la técnica recomendada también por la Organización Mundial de la Salud que les decía, y que también ha sido recomendada por muchas organizaciones como IPAS, la organización que les mencionaba hace rato. Es un procedimiento poco invasivo. No tiene nada que ver con estas imágenes sanguinarias que de repente encontramos en las redes o en algún video que nos enseñaron en la infancia. Sí, o sea, dependerá el periodo de la gestación y por supuesto, si se trata de un embarazo que se desea interrumpir en las primeras semanas, lo recomendable, ¿no? Claro, valorando las condiciones de la usuaria, pues era el aborto por medicamentos. Y también igual les puede servir entrar a la página de la interrupción legal en embarazo en la Ciudad de México, googleenlo, y ahí vienen los datos desagregados de cuántos procedimientos se han realizado desde que se despenalizó el aborto, pero también relacionados con qué procedimiento fue el que se utilizó, y la mayoría de los procedimientos son abortos farmacológicos, es decir, con la toma de ciertos medicamentos, ¿no? Entonces también para que nos demos idea, ¿no? También valora, por ejemplo, las edades, el grado educativo, si tenía hijos la mujer o la persona gestante cuando decide interrumpir ese embarazo, si tenía pareja o no, o sea, estos datos de esta página de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México nos hacen también, nos ayudan a desmitificar ciertas cosas, ¿no? Ciertas creencias que dicen, es que las mujeres católicas no abortan. Y vemos, y claro que la mayor parte de mujeres que solicitan servicios de ILE son mujeres que son católicas cristianas, ¿no? O sea, la religión no tiene ninguna, o sea, ninguna, como no significa que las mujeres católicas no abortemos, simplemente nos ayuda también a desmitificar ciertas cosas que pasan y que están muy bien documentadas en estas cifras. Dice Noemí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para mediar estos temas con comunidades muy marginadas donde aún en estos tiempos existe mucha desinformación? Bueno, Noemí, yo creo que no sé, igual si vivimos en una comunidad de este tipo, bueno, podemos platicar con las personas que están a nuestro alrededor. También hay que entender cuáles son las herramientas que tenemos. No sé si somos docentes, quizás tengamos más herramientas para a lo mejor organizar un evento en una escuela. Si somos estudiantes, quizás un ciclo de charlas o una pequeña charla con mis compañeras o compañeros de clase. O sea, depende cuál sea nuestro papel en una comunidad. Claro que todas podemos hacer algo, sin poner en riesgo como nuestra integridad, ¿no? Porque sabemos que hay una diversidad de pensamiento en nuestro país inmensa, pero que sí podríamos, no sé, por ejemplo, ahora al acudir a este tipo de charlas donde nos dan ciertos elementos o cierta información, adentrarme y buscar otras fuentes que me ayuden a reconocer o identificar cómo le puedo ayudar a una persona, a una mujer, a una amiga que desea interrumpir un embarazo y que a lo mejor está en un estado donde no está legalizado. Entonces, en la medida en que yo me voy informando, pues puedo, digamos, incidir en la protección de los derechos humanos de esta amiga, sin que haya yo, digamos, tomado un congreso ni nada. Les decía, las acciones en lo micro son fundamentales, o sea, no quiero decir que una sea más importante que la otra, pero es muy importante que nos reconozcamos como agentes de cambio, ¿sí? O sea, desde la amiga, igual si soy varón y una amiga me dice, oye, pues es que está pasando esto, o pues no tuve una relación sexual no consentida y no sé qué hacer, tengo mucho miedo, o sea,
También como varones podemos ser agentes de cambio, ¿no? Y saber y tener identificado, ¿no? Pues yo escuché esta charla y creo que va por ahí, podemos buscar aquí, y pues claro, yo creo que dependerá de qué papel tengamos, digamos, en la comunidad en la que estemos pensando. Dice María Isabel, en esto de hablar del legrado sanguinario terrible hasta que yo, ajá, y tonterías que de estas son expertos son los, ajá, los pro vida, los de pro vida, que se encuentran afuera de perdón que lea así, pero es que estoy un poco, tengo un poquito no veo muy bien y que se encuentran afuera de las clínicas donde se realiza la ILE solo provocan problemas psicológicos fuertes y de alta cultura de vida de las mujeres. Sí, María Isabel, o sea, tienes toda la razón. Fíjense también otra cosa, tenemos un derecho reconocido en la Ciudad de México y sin embargo, pues también hay una libertad como de tránsito, ¿no? Y un derecho a la libertad de expresión. Y entonces también ha sido muy documentado que afuera de las clínicas donde se prestan los servicios de ILE, hay organizaciones o grupos de personas antiderechos, ¿no? Que amedrentan o que atemorizan a las chavas, a las mujeres que acuden a los servicios de salud. Entonces te tienes que aguantar todo el choro, digamos, de estas personas que pues te quieren, o a lo mejor bueno, no lo sé, porque no voy a estigmatizar, pero que sí, el resultado es que te pueden causar temor, que te pueden causar culpabilidad ante una decisión que ya tomaste, ¿sí? Y pues sí, María Isabel, creo que no tendría que agregar más que decir que sí es verdad que existen. En México, dice María Isabel, es hasta las 12 semanas y hay países como España que se puede interrumpir el embarazo hasta la semana 16. Como dice la doctora, es cuestión de las leyes del lugar. Sí, varía. Yo no hubiera estado bueno que les trajera una diapositiva. En Europa hay plazos que llegan hasta las 20 semanas. Depende, o sea, todo depende del país en el que nos encontremos. En nuestro país, las 4 entidades que permiten la interrupción legal del embarazo han reconocido el plazo de las 12 semanas completas de gestación. Ahora iré a eso, espero que sí me dé tiempo porque se me está pasando el tiempo muy rápido, oigan. Muchas gracias, Ixtli, qué bueno que sí le encontré la respuesta. Dice Yannick, ya se aprobó y se publicó esta reforma a la Ley de Salud de Oaxaca. Se aprobó la semana pasada, pero no estoy segura si ya se publicó. O sea, sí se aprobó ya el dictamen que quedó. Les digo que según yo fue el miércoles, ha de haber sido el miércoles, pero no sé si ya se publicó en el periódico oficial del Estado, Yannick, habría que checarlo, pero de que sí se aprobó, sí se aprobó. O sea, fue una noticia nacional casi, ¿no? Que salió un poquito de Oaxaca y nos enteramos hasta la Ciudad de México. Dice Héctor, el reciente criterio de la Suprema Corte implica la despenalización del aborto en todo. Eso lo vamos a platicar ahorita, Héctor. Eso vamos a platicar ahorita. Los dejo en suspenso, pero es una muy buena pregunta. Muy bien. Muy bien, Isabel. Qué bueno que también le di a lo que me querías preguntar. La zona geográfica también es un espacio significativo. Sí, Noemi. Perfecto, pues ahora que ya me puse al corriente con las respuestas, voy a seguir para que vayamos contestando las preguntas que sigan y que sigan surgiendo. Entonces, lo que les quiero decir de todo esto entre acción y política y movimientos feministas y movimientos por el aborto legal, les decía, hacen un énfasis, todos estos movimientos hacen un énfasis en las violencias, ¿sí? Y la defensa de las mujeres como sujetas políticas para decidir sobre sus proyectos de vida, sobre todos los aspectos de sus proyectos de vida. Y eso implica, obviamente, todas las cuestiones relacionadas con la sexualidad y, por supuesto, su no reproducción o su reproducción si deciden ser madres. En eso creo que es un punto muy importante para entender, ¿no? O sea, cuando hablamos de la lucha por el aborto legal, hay mucha historia por detrás que ahorita yo suprimí o que yo la mencioné en 3 diapositivas, pero hay muchos elementos que considerar. Si ustedes, mañana es un día importante, mañana se conmemora el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Es una fecha que surge justamente en Argentina, hace muchos años ya, pero que cada año adquiere más fuerza. Entonces mañana va a haber una movilización, bueno, yo creo que importante en muchas ciudades del país. Yo le he dado un poquito de seguimiento a la Ciudad de México. Y si se dan cuenta, o sea, no es una cosa, y para quienes no hayan asistido a una marcha nunca, no es una marcha que, digamos, no es algo banal, no son protestas banales.
es la protesta que motiva este tipo de movilizaciones está relacionada con el poder de decisión, o sea, el que las mujeres seamos reconocidas como que podemos tomar decisiones sin que nos obligue el Estado a algo, o la familia, o la iglesia. Es eso, ¿saben? Es como una apuesta así, como te lo voy a poner en mi cartel que voy a llevar en la marcha y te voy a decir que nadie puede decidir por mí misma sobre todos los aspectos de mi vida, y uno de ellos, o sea, fundamental, es relacionado con la reproducción, el tema de la autonomía reproductiva. Entonces, aquí estaría como resumido de qué estamos hablando cuando hablamos de la lucha por el aborto legal, o de qué hablamos cuando hablamos de esta marea verde que les digo que se ha reforzado en los últimos años. El poder de decidir, o sea, es eso, el poder tomar decisiones, el derecho a decidir nuestro proyecto de vida, lejos de lo que nos diga nuestra familia, la sociedad, la religión, el derecho al propio cuerpo, ¿sí? Lejos de violencias estructurales, de las sanciones a la sexualidad de las mujeres, de los estereotipos de género que estarían, como les decía, como explicados a través de naciste mujer, te tienes que comportar así, te tienes que vestir así, naciste hombre, tienes que ser así, ¿no? Y todo este cuestionamiento, les decía, la palabra cuestionar es muy, muy importante. Ya que llegué a esto, pues pasaré a las dos miradas sobre el aborto, que era la segunda parte de la exposición. Y les decía que la primera es como esta idea de que el aborto está regulado en materia penal. Y, o sea, eso es verdad, pero también, incluso si ustedes le preguntan a cualquier médico o médica de confianza, también médicamente existe una definición de aborto, ¿no? Y es considerado como un evento que se tiene que atender, ¿no? Porque no puedes dejar a una paciente que viene por un aborto espontáneo, no pensemos, un aborto espontáneo es cuando pensamos en un embarazo deseado, donde la mujer, no sé, por alguna, cualquier cuestión, no sé, física, a lo mejor, y le ponemos algún contexto, alguna caída, algo sucede que hace que desgraciadamente pierda al producto, y desgraciadamente cuando se trata de un embarazo deseado. Y eso implica también, no, yo no les platicaba a ustedes sobre los derechos sexuales y reproductivos, pero los derechos sexuales y los derechos reproductivos reconocen este poder de decisión, este poder en la toma de decisiones en los ámbitos relacionados con la sexualidad o con la reproducción. Y eso implicaría que, así como reconocemos que yo puedo decidir no ser madre, también estos derechos reconocen y exigen que haya protecciones y garantías, servicios de salud para las mujeres que sí quieren ser madres. Sabemos cómo es un abanico, sabemos como las dos facetas, el derecho a no quiero ser madre, y el derecho a decir yo sí quiero, y está completamente y debe ser también completamente protegido. Entonces, en el ámbito penal, en nuestro país hay 33 códigos penales que tipifican el delito de aborto, o sea, que reconocen que el aborto es un delito. Eso quiere decir que todos los códigos del país dicen que el aborto es un delito, ¿sí? Ahora, lo que sucede es que 4 códigos de esos 33 lo tipifican o lo definen como la interrupción que sucede después de la 12ª semana de gestación, con lo que estaría pasando con lo que les conté hace ratito, que lo que sucede entre la implantación y las 12 semanas no es un delito, no entra en el derecho penal para estos 4 códigos penales, no entra, o sea, no le importa el derecho penal qué pasa en esas 12 semanas, solamente en DF, bueno, en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Hidalgo y en Veracruz. Todos los demás códigos del país definen al aborto como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo, ¿sí? En cualquier momento. Solo estos 4 códigos hacen otra, digamos, dan otra definición de lo que es el aborto. Y esa definición no considera, o sea, deja libre a la libre voluntad de las mujeres lo que sucede entre la implantación y las 12 semanas. Además, cada código penal, imagínense, son 33. Cada código penal reconoce que hay causales de aborto que son legales, ¿sí? O sea, que están permitidas. La causal que está permitida en todo el país, y que es un derecho, o sea, está reconocido como un derecho de las víctimas de violencia sexual, es la causal que se le conoce como causal violación. Cualquier mujer, cualquier adolescente que haya sido violentada sexualmente y que consecuencia de ese delito haya quedado embarazada,
tiene el derecho a interrumpir su embarazo. Y eso está previsto en una ley que se llama la Ley General de Víctimas, ¿sí? Así, y una norma oficial mexicana que es la NOM 046. La causal que en México está permitida para todo, o sea, para todo el país está permitida y es un derecho de las víctimas y así está reconocido, es la causal violación, ¿sí? De ahí varía, o sea, si ustedes fueran abogados, abogadas, estuviéramos en una clase de derecho, les diría, a ver, el Código Penal de Tabasco, el Código Penal de Veracruz, ¿qué causales reconoce? El Código Penal de, no sé, de Chihuahua, ¿qué causales reconoce? De ahí las causales varían, ¿sí? Aquí les pongo las 8 que estarán presentes como en los diversos códigos, pero no porque las 8 estén en todos los códigos, o sea, no sé, un código puede tener imprudencial y violación. Violación siempre va a estar en todos, ¿eh? Violación va a estar en todos los códigos. Por ejemplo, Ciudad de México, bueno, aquí está autonomía sexual. Justamente yo lo nombro como autonomía sexual porque eso implicaría el reconocimiento de las 12 semanas para interrumpir un embarazo, ¿sí? Un embarazo que no es deseado y que no es planeado y que respeta la voluntad de las mujeres. Pero eso solamente está reconocido en cuatro estados y ahora platicaremos sobre la duda que planteaba Héctor, ¿no? La otra mirada es hablar del aborto como un asunto de derechos humanos, como parte de los servicios de salud sexual y reproductiva que solo las mujeres y personas con capacidad de gestar necesitan. Y esto está previsto y la Corte hacía referencia a inicios de septiembre sobre cuál es el artículo de la Constitución que reconoce que todas las personas tenemos el derecho a decidir de manera libre cuántos hijos o hijas queremos tener, ¿no? Si es que queremos. Y eso está en el artículo cuarto constitucional. O sea, ahí estaría enmarcada la autonomía reproductiva. También una herramienta muy importante es que desde el año 2011 en nuestra constitución, o sea, se reconoce que las personas en México gozaremos de los derechos que reconoce nuestra constitución, pero todos los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado. Aquí pongo algunos tratados. Principalmente los que nos interesan son CEDAW, son Belém do Pará y es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este último porque reconoce al derecho a la salud y principalmente el derecho a la salud en el ámbito sexual y reproductivo. Desde este pacto internacional se ha reconocido que la atención al aborto pues es un derecho porque solamente digamos que si tú no proporcionas servicios si tú como Estado no proporcionan servicios que solo las mujeres necesitan, las estás orillando a que acudan a prácticas inseguras que puedan poner en riesgo su vida. Y esto quiere decir, y esta es otra frase que a lo mejor han escuchado, el aborto ha existido desde seguramente que la primera mujer pisó la tierra, ¿sí? O sea, es un evento histórico que ha sido documentado por distintas culturas a lo largo de la historia de la humanidad. El aborto no es algo que haya surgido ayer o que surgió este mes que la Corte está hablando de ello. Ha sido algo que para los estudiosos de la historia, de la antropología, podrán encontrar relatos sobre cómo las mujeres en muchas sociedades para tener control sobre su sexualidad, han utilizado remedios, ¿no? Como métodos anticonceptivos, o sea, por un lado, pero también que ha habido prácticas ilustradas sobre cómo interrumpir un embarazo no deseado. Yo que soy profesora de Derecho Romano, he leído varios artículos que refieren cómo se provocaban abortos las mujeres en la antigüedad. Fíjense en esto. Y cuando me voy a esas voces, ¿no? Y aparte que son, digamos, yo no lo escribí, son historiadoras que documentaron o estudiosas del derecho romano, que estudiaron a ciertas sociedades en ciertos momentos específicos donde ya se conocía la existencia de esta práctica, ¿sí? Solo así puedo entender por qué puedo dimensionar al aborto como un tema de derechos humanos, en donde están relacionados. Sí está relacionado la protección al derecho a la salud, pero que este derecho a la salud y por supuesto a la vida no está en aislado, sino que está interrelacionado con otros derechos. Tendré el primero que es autonomía reproductiva, que ya lo señalaba hace ratito. Tendría yo también el derecho a la igualdad, ¿sí? El derecho a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, ya decía yo, a la salud, el acceso a la justicia, a la integridad personal, a la privacidad,
a la educación, ¿sí? A la educación sexual, que a veces es tan controversial en nuestro país. O sea, también los derechos humanos involucrados en este tema están relacionados con la educación sexual también. A la información y el que les decía hace rato, a gozar de los avances científicos. Entonces, ¿cómo podría yo hablar de un derecho a la atención del aborto desde su relación con el derecho a la salud? Les decía que los derechos, y esto es algo que solo a lo mejor desde el derecho se puede entender, los derechos humanos se encuentran interrelacionados. No hay un derecho más importante que otro. Si yo vulnero un derecho humano, ¿sí? No voy a vulnerar solamente ese derecho humano, sino voy a vulnerar todos los derechos humanos que están relacionados con ese derecho, porque los derechos humanos no van como en aislado, por ejemplo. Si yo le niego la atención a un servicio de salud, no sé, pensemos una apendicitis, no sé, cualquier ejemplo que se les venga a la cabeza. Si yo niego la atención en una clínica para un paciente que se presenta con síntomas o signos de apendicitis, no solamente voy a vulnerar su derecho a la salud, ¿no? O sea, quizás ese es el que me sobresale, pero voy a pensar también que por ejemplo, voy a dañar su derecho, no sé, a la igualdad, porque ¿por qué otras personas sí están teniendo acceso a consulta y a intervenciones quirúrgicas en su caso y yo no? Voy a vulnerar su derecho. ¿Qué tal si al no intervenirlo y que no haya el procedimiento adecuado para este paciente hace que corra riesgo su vida? Voy a vulnerar su derecho a la vida. ¿Qué pasa si por el hecho de esperarme en este hospital o que el hospital detiene o dice, bueno, es que no, hay otras cosas más importantes? ¿Qué pasa si se trata de un padecimiento que por estar esperando tiempo resulta que si se hubiera atendido con buena oportunidad no tendría las consecuencias paralizantes que tuvo, ¿no? Y entonces si ese no tratamiento tiene consecuencias, a lo mejor, aunque salga con vida ese paciente, lo que va a suceder es que voy a afectar, no sé, su desarrollo, por supuesto, personal, familiar, laboral, ¿no? Pienso, o sea, yo no voy a poder ir al trabajo porque yo no le atendí bien, no sé, esa fractura que tuvo, y si se hubiera atendido con su oportunidad y con los tratamientos, no sé, necesarios y más eficaces, no hubiera yo vulnerado una serie de derechos, ¿no? Incluyendo el derecho al trabajo. O sea, ya no va a poder ir a trabajar ahora. Bueno, eso solo como ejemplo de que todos los derechos están interrelacionados, pero toda esta comprensión, les decía, es para hablar de la autonomía, ¿sí? El poder de decidir y comprender a las mujeres como sujetas capaces de tomar decisiones libres e informadas sobre sus proyectos de vida. Y aquí con negrito está esta idea, ¿no? Este supuesto derecho, ¿no? Que hay un cuestionamiento sobre si hay un derecho al aborto o no, no se complique en la existencia, digamos, yo creo que lo que podemos hacer y podemos nombrar muy bien es el derecho a la autonomía reproductiva, es el derecho a decidir, porque la Corte lo enunció, o sea, si no nos creían a las feministas, la Corte en estos días ha nombrado el derecho a decidir, el derecho a la autonomía reproductiva, y que ahí, dentro del derecho a decidir, obviamente está el derecho a la interrupción del embarazo o el derecho a la atención del aborto. Y este derecho rompe con la idea histórica de que las mujeres deben ser madres, ¿no? Y reconoce el control que tienen sobre sus procesos reproductivos. Nada u otra cosa que no sea la posibilidad de elegir. Y así llegamos a nuestra última parte de esta exposición sobre cuáles son los eventos históricos de este mes, que bueno, ya más o menos he ido platicándoles un poquito. Y aquí, pues igual, traté de ser como muy sintética con los contenidos. Quiero contarles que de los tres casos, las tres sentencias, digamos que ya se dieron las discusiones, pero que las sentencias van a ser publicadas con posterioridad. O sea, no debe faltar muchísimo, esperemos que no sean muchas semanas, para que podamos estudiar esas sentencias en su integralidad, o sea, de manera íntegra, de manera integral. Lo que sí es que las decisiones, digamos, las discusiones sobre estos casos ya se dieron y que ya vimos cuál es el posicionamiento de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son la máxima autoridad en el Poder Judicial. O sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal del país, ¿sí? Y los ministros y las ministras ya se posicionaron sobre estos tres puntos. El primero, les decía, es el caso de Coahuila, el segundo es sobre Sinaloa y el tercero es sobre la Ley General de Salud. Entonces, espérenme, porque hay una pregunta para que no avance antes. Oigan, ya vi varias preguntas.
¿Será que me voy a seguir? Y ahorita retomo sus preguntas, ¿eh? Las estoy viendo apenas. Me voy a seguir para acabar con esta, a lo mejor con esta diapositiva, por ahí tocó varias preguntas y si no regreso a poner atención al chat. Entonces, qué pasó sobre Coahuila? Bueno, igual les cuento. Todas estas decisiones fueron motivadas por un recurso judicial que se llama acción de inconstitucionalidad. Se promueve una acción de solamente algunas personas pueden promover un recurso de este tipo, que se llama acción de inconstitucionalidad. No todas las personas las podemos presentar. Por ejemplo, la puede presentar la Procuraduría General de la República, la puede presentar los diputados, los congresos locales, la pueden presentar, en el caso de Sinaloa también fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el caso de la Ley General de Salud fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y este recurso judicial que les digo que se llama acción de inconstitucionalidad, este recurso se promueve cuando consideramos que una norma es contraria a lo que dice la Constitución. Es decir, es contraria a los derechos humanos que protege la Constitución. O sea, por esas razones se promueve una acción de inconstitucionalidad. En términos muy sencillos, digamos. Una acción se promueve cuando este tipo de entes que estoy mencionando, estas autoridades, consideran que la aprobación de una norma es contraria, ¿no?, a lo que señala nuestra Constitución, que recuerden que la Constitución es la máxima ley de nuestro país. Entonces, en el primer caso, que es el de Coahuila, lo que fue muy importante, o sea, se promueve en contra de algunos artículos del Código Penal de Coahuila que tipifican el delito de aborto de Coahuila, ¿sí? Pero lo que la Corte concluyó es que es inconstitucional, o sea, que es contrario a nuestra Constitución, criminalizar, o sea, imponer sanciones como la cárcel, en términos simples, ¿o? Como la cárcel. Es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, ¿sí? Y con esa palabra, con la palabra absoluta, lo que la Corte quiere decir es que debe haber un plazo prudente y razonable para que las mujeres y las personas con capacidad de gestar podamos decidir si deseamos continuar con un embarazo y esa decisión debe ser en completa libertad, ¿sí? Y la Corte no dice qué periodo debe ser, pero si ustedes han escuchado como opiniones al respecto, ¿no? Se hace referencia a que si en nuestro país ya hay un plazo, que les digo que está reconocido en 4 entidades federativas, pues debería ser algo muy similar a ese plazo, un plazo muy cercano a la implantación. Lo que señala la Corte es que las jueces y juezas tienen la obligación de cumplir con este criterio. Y esto quiere decir que este criterio, en estos términos, no solo es aplicable para Coahuila, ¿sí? Por eso a lo mejor algunos de ustedes, algunas, han visto que en estos días se han hecho pronunciamientos. Yo el último que vi fue de la Secretaría de Gobernación, la federal, que ordenaba, ¿no?, que todas las mujeres que estén enfrentando algún proceso penal o que hayan sido condenadas por el delito de aborto sean liberadas, ¿sí? Porque ya decíamos, la Corte dijo que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. Eso es lo que señaló la Corte en este asunto. Y lo relaciono con lo que yo señalaba hace unos minutos, casi cuando empezamos con las preguntas. Aunque la Corte se refiere a que específicamente va a ordenar que se declare, bueno, ya va a ordenar que se declare la invalidez del artículo de Coahuila que tipifica o que sanciona el aborto con tantos años de prisión y una multa, ¿no? Va a decir, ese artículo es inválido. Pero al momento de ya no estar sancionado, digamos, o sea, ya no tener una sanción, ¿qué va a pasar? No, porque querría decir que si está la Corte diciendo que imponer castigos es contrario a la Constitución y además dice que debería haber un plazo razonable para que las mujeres podamos tomar decisiones, esto quiere decirles que es la primera vez en la historia de la Corte mexicana que habla del poder de decidir, ese poder de decidir que nombramos hace rato en todas las diapositivas. Es la primera vez que la Corte dice sí a la autonomía reproductiva, las mujeres no pueden ser instrumentos de
de procreación, debemos considerar que tienen el derecho, ¿no?, de elegir qué quieren con sus proyectos de vida. Por eso esa sentencia es muy importante, porque es la primera vez que la Corte dice esto, ¿no? Y habla del derecho a decidir, el derecho a la autonomía reproductiva y el reconocimiento de que las mujeres podemos tomar decisiones libres. También muy importante que además del vocablo mujeres, reconoce a las diversidades sexogenéricas e incluye a las personas con capacidad de gestar en su discurso. Habla de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Entonces, si la Corte está diciendo esto, sí, la pregunta que nos queda es, bueno, y si me está diciendo que debería haber un plazo razonable, ¿a quién le va a corresponder que las mujeres puedan acceder a interrupciones seguras, confiables y claro, les decía, a través del uso de las tecnologías pues más modernas, sin poner en riesgo su vida? O sea, aunque no hay quizás un procedimiento explícito de te toca a ti, Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, digamos que proporcionar todos los servicios relacionados con aborto seguro, sí te está diciendo que debe haber un plazo donde se debería permitir que las mujeres decidan sobre sus propios procesos reproductivos. Podemos pensar que está, y ya sabemos que ninguna mujer puede ir a la cárcel por tomar decisiones sobre su cuerpo. Podríamos pensar que entonces nos está diciendo también la Corte y que los estados se tienen que poner al corriente para proporcionar abortos seguros que no pongan en riesgo la vida y la salud de las mujeres. O sea, eso es toda como la comprensión que podemos hacer de esta sentencia. Y por eso hace rato mencionaba, y muy oportuna la pregunta sobre despenalización y legalización, porque aquí nos estaríamos encontrando que aunque es una medida muy buena, que no solamente, fíjense, es aplicable para Coahuila, o sea, de manera aplicable de inmediato para Coahuila, pero tal como sucede con todas las mujeres que se encuentren procesadas por el delito de aborto en todas las entidades federativas y que ya se ordenó que sean liberadas, o sea, que se han estudiado sus casos y con el fin de que sean liberadas, ¿qué pasaría, no, si una mujer, no sé, pienso en el estado de Guanajuato, que hace rato mencionábamos para Guanajuato? ¿Qué pasaría si una mujer de Guanajuato acude a un hospital y dice, bueno, la Corte dijo que debe haber un plazo razonable para que yo pueda interrumpir el embarazo porque existe el reconocimiento al derecho a la autonomía reproductiva? Lo que va a motivar es que cualquier estado, en este caso Guanajuato, que diga, pues no es cierto, porque mis leyes no reconocen que el aborto sea legal, porque no está despenalizado en esto de las 12 semanas. Lo que va a pasar es que en la medida en que esta sentencia se conozca, esta sentencia de la Corte se conozca, se van a activar los mecanismos otra vez judiciales, ¿no?, de litigio, para que estas mujeres que solicitan servicios y que les son negados, pues puedan ampararse en lo que ya dijo la Corte, porque la Corte dijo que las mujeres tenemos el derecho a decidir. Yo sé que es algo como muy técnico y realmente les soy muy sincera, nosotras estamos estudiando cuáles son los posibles usos de esta sentencia, pero sí quiero decirles a la pregunta de Héctor que sí podría tener efectos, ¿no?, para la protección de los derechos relacionados con la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar en todo el país y no solo de Coahuila. Claro, eso también enmarca la importancia quizás de este vocablo de la legalización, porque a pesar de que de que se está ordenando a Coahuila, ¿no?, que no criminalice y que no sancione a las mujeres y que eso tiene efectos para todo el país, con el tema de la legalización, lo que estaría sucediendo es que en una ley queda nombrado, ¿no?, nombrado como sucedió recientemente la semana pasada en Oaxaca, que el Estado tiene el deber de proporcionar servicios de interrupción legal del embarazo en los supuestos que establece la legislación. Y eso, por supuesto, que evitaría que se promovieran más juicios, es decir, evitaría que solo las personas que puedan acceder, activar o que conozcan a un abogado o abogada defensora de derechos humanos puedan activar esto. No sé si espero que sí me dé a entender, porque el hecho de que exista una ley, digamos que nos da como un plus, ¿no?, sobre que ya está reconocido el derecho, ya está reconocido que el Estado me debe proporcionar esta atención. Y claro, y lo que les decía hace rato,
también con su asterisco. El hecho de que exista una ley no necesariamente, desgraciadamente, va a ser consecuencia o va a provocar que se nos reconozca de inmediato, porque justamente estamos lidiando con ideas históricas, culturales, ¿no? Y que desgraciadamente tanto los operadores jurídicos como el personal de salud de todas formas imponen sus propias creencias y eso hace que se violenten los derechos humanos de las personas. Voy a seguir con la siguiente sentencia para ya ir cerrando y leer sus preguntas. En el caso de Sinaloa, la acción de inconstitucionalidad era en contra de una norma que protege la vida desde la concepción, ¿no?, hasta la muerte. Entonces, estas reformas que están vigentes, si no me recuerdo, en alrededor de 20 estados en el país, incluyendo Sinaloa, lo que fueron, digamos que surgieron como resultado de estrategias de los grupos antiderechos en los estados, porque hagan de cuenta que dijeron, ¿qué podemos hacer para que en nuestros estados no se despenalice el aborto como sucedió en la Ciudad de México? Y entonces, a raíz de la despenalización, de la llamada despenalización del aborto en la Ciudad de México, muchos estados, ¿no?, empiezan a poner en sus constituciones locales una norma que dice, en este estado se protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural, ¿sí? Otros estados decían, el derecho a la vida comienza con la concepción, ¿sí? Entonces, después de muchas, también aquí hay una larga historia sobre cómo se ha pronunciado la Corte en este tema, pero después de muchos debates, en el caso de Sinaloa, la Corte dijo en estos días que los estados no tienen la facultad para poder definir el origen de la vida humana. Fíjense esto que es un dilema de la bioética, ¿no? ¿Cuándo inicia la vida humana? Vaya que desde ninguna disciplina del conocimiento o demás se ha podido llegar a un acuerdo, o sea, no hay un acuerdo sobre cuándo se origina la vida. Entonces, la Corte dice, oigan, pues sí, sin ninguna disciplina, conocimiento, se ha podido llegar a un consenso sobre cuándo inicia la vida, pues en mucho menor medida las entidades federativas, o sea, los congresos locales de las entidades federativas, tienen la facultad de decidir cuándo inicia la protección desde el supuesto origen de la vida, que están tomando en cuenta que es la concepción. Y tampoco tienen facultad, perdón, para decir quién es titular de derechos humanos. Esto es algo muy técnico, pero digamos que jurídicamente, para que un ser humano tenga o sea titular de derechos humanos, se necesita que nazca, ¿sí? O sea, eso es una cosa muy técnica, muy jurídica, que con gusto, sí, después lo podemos platicar. ¿Cuándo inicia la personalidad jurídica? Inicia con el nacimiento, ¿sí? Y solamente digamos que a partir del nacimiento se puede ser titular de derechos humanos y le podemos agregar también de obligaciones cuando se tenga ya la capacidad de ejercicio y nos podemos obligar a cumplir con ciertas cosas a las que nos comprometemos. Lo que dice la Corte es que el producto de la gestación tiene una protección gradual, ¿sí? O sea, que va creciendo con el tiempo, pero que esa protección como un bien jurídico y además un bien jurídico constitucional importante, en ninguna medida puede restringir los derechos humanos de las mujeres. O sea, nuevamente volvemos al tema de la autonomía reproductiva. En otras palabras, la protección a la vida uterina no puede ser en términos absolutos, porque cuando esta protección se pretende en términos absolutos, lo que puede pasar es que se restrinjan los derechos de la mujer que está, ¿no?, en este proceso de embarazo y puede restringir sus derechos relacionados con la autonomía reproductiva, como aquel relacionado a no ser madre. Cuando consideramos, les decía, el contexto particular, las diferencias que nos atraviesan a todas las personas. Eso decidió en el caso de Sinaloa, es una sentencia también muy importante, les decía, por todo el trayecto histórico que sufrieron estas reformas, motivadas en los congresos locales, porque en la Ciudad de México se había despenalizado el aborto, y entonces los estados empezaron a proteger la vida desde la concepción, y eso ocasionó mucha confusión, ¿saben? Y yo que trabajo en estos temas, yo creo que nos seguirán llegando, ¿no?, preguntas sobre qué pasaba en los estados, por ejemplo, Puebla, que reconoce la protección a la vida desde la concepción. Y la pregunta pensamos, del personal de salud era, oye, mi estado protege la vida desde la concepción. ¿Verdad que ya no puedo practicar abortos?
Fíjense en eso, porque hay una mala interpretación de esta norma, ¿sí? Y no se entendía que, bueno, una cosa es lo que te diga tu constitución y tu norma que, se, que se reconoce, digamos, como ad hoc para esta situación, pero las causales de aborto legal, las que les decía que resumo en 8, seguían vigentes y han seguido vigentes en todos los estados. Este tipo de normas, ¿no? Podían ser interpretadas para obstaculizar la atención que ya estaba reconocida en la ley. Y eso ha sido también muy documentado y también llegó hasta el conocimiento de la Corte. O sea, víctimas de violencia sexual, mujeres, niñas, que cuando llegaban al hospital y les decía que la causal violación es la única que está permitida en todo el país abiertamente, y cuando llegaban al hospital, el hospital les decía, ah, pues sí está muy bonito tu derecho, pero Oaxaca protege la vida desde la concepción. Fíjense en esto. Eh, es una completa mala interpretación y un abuso de poder y violencia institucional por parte de personas que encubren, digamos, sus creencias personalísimas en esta norma. Entonces lo que hacías es que negabas un derecho para las víctimas de violencia sexual al imponer una norma que se usa, digamos, como de, pues yo sí creo como de disfraz para tus propias creencias, ¿no? Y esas son las consecuencias que estudió la Corte y por lo cual declara la invalidez de este tipo de normas. En específico de Sinaloa, eso no quiere decir que todas las demás normas que están en las entidades federativas en automático van a dejar de tener efectos. Simplemente que cada vez que alguna persona quiera invocarlas, por ejemplo, en caso de Puebla que les comenté, con una buena estrategia de litigio, un buen acompañamiento, podremos combatir eso y decir, la Corte, en el caso de Sinaloa, estableció esto. Y tú no puedes determinar, tu Puebla no puedes determinar quién es titular de derechos humanos, cuándo inicia la vida, cuándo inicia la protección, ¿sí? Porque al hacerlo puedes restringir los derechos humanos de otras personas. Y en el último caso, que es el caso de la Ley General de Salud, les digo que se aprobó la semana pasada, el lunes, es otra figura, ¿no? Que también se ha utilizado, desgraciadamente, para restringir el acceso a derechos relacionados con la protección a la salud. Y es esta figura que han escuchado tal vez como la objeción de conciencia. Y entonces la Corte lo que dice es, en este caso, que la Ley General de Salud establece en su artículo 10 bis la figura de la objeción de conciencia, pero la Corte lo que dice es, nadie está diciendo que la objeción de conciencia no deba existir. Se reconoce como una figura para el personal, pensemos, médico, para el personal de enfermería, y porque se trata de una figura desde la cual reconocemos que hay ciertas convicciones, podemos pensar morales, personalísimas, religiosas, que a mí como médico o médica me hacen imposible, o sea, me resulta imposible que yo pueda ser partícipe de un procedimiento que está en contra de mis creencias, porque de verdad, o sea, para mí, y pensamos en el tema de la religión en algunos casos, hay un choque profundo que ocasionaría un impacto total a la persona que dice, bueno, pero es que yo no puedo hacer el procedimiento porque mis convicciones de carácter personalísimo me lo impiden. Pero fíjense lo que dice la Corte. Aunque la figura está reconocida, eso en ningún momento se puede traducir como en que como yo estoy en contra o porque mi religión me dice esto, me dicta esto, como yo estoy en contra de eso, entonces le voy a negar la atención a una usuaria o a una persona que necesita servicios de salud que además están previstos en la ley. O sea, volvemos como a otra interpretación de usar figuras como ad hoc para imponer mis creencias o mis convicciones personalísimas a una persona que tiene derechos humanos que están reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales. El problema de cómo estaba regulada esta figura, bueno, cómo está, porque si ustedes saben la ley general de salud, ahí va a estar, pero es que no establecía límites a esta figura. Eso quiere decir que al no establecer límites podía violentar o violenta los derechos humanos de las personas. La objeción de conciencia debe estar bien delimitada para garantizar los derechos de todas las personas. Y nuevamente otra vez recalco esto de siempre pensando en las personas más vulnerables. Las personas que puedan acceder a procedimientos privados, esas personas no van a estar en riesgo, siempre y cuando que vayan con personal calificado, ¿sí?
Quienes van a estar en mayor riesgo son las personas que, ante la negativa de la institución, tienen que recurrir a prácticas que pongan en riesgo su vida, ¿sí? Y entonces ahí sí viene la representación de procedimientos, como hace rato yo les decía, completamente sanguinarios y que no siguen ninguna recomendación de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces, aunque, y esto es muy importante, la Corte reconoce que la figura de la objeción de conciencia es valiosa por sí misma, pero lo que no debe pasar es que consideremos que con tal de proteger esas creencias personales del personal de salud, vamos a poner en riesgo, ¿no?, los derechos humanos de una persona que además está exigiendo un servicio que está reconocido en la ley. Y vuelvo con el tema de interrupción del embarazo por causa de violación. O sea, también hasta la Corte han llegado casos de mujeres que reclamaron en un juicio de amparo, así se le llama, que el hospital le negó la atención, a pesar de ser víctima de violencia sexual, porque el personal dijo que era objetor de conciencia. Y entonces la mujer se quedó sin la atención, sin la protección a un derecho, porque el médico dijo que él era objetor y que pues no podía hacer nada porque él era objetor. Fíjense cómo en estos casos que son casos graves y casos límite, parece que un derecho o esta figura de la objeción de conciencia tiene mayor importancia que la atención que requiere una víctima de violencia sexual. Entonces, lo que le dice la Corte es, o sea, sí regula la figura, pero debes regularla bien y tienes que establecer ciertos límites. Por ejemplo, rutas de referencia, conocer bien cuál es tu personal objetor y a partir de ello decir, bueno, mi personal objetor son estas personas. Por lo tanto, en caso de que llegue una persona que solicite un servicio, que no solo se reduce a aborto, pero el tema del que se habla siempre es aborto por los dilemas que trae inmerso, ¿no? Y dice, bueno, un límite es, tengo personal objetor, entonces voy a definir cuáles son las rutas de acción. Entonces, si en mi hospital tengo este personal objetor, voy a ubicar una clínica, un hospital, donde haya personal no objetor y que la atención sea inmediata, que no haya dilaciones en la atención médica, porque se trata de derechos en este caso que les ponía, de las víctimas de violencia sexual. Entonces, todo eso es lo que decide la Corte y se los estoy resumiendo y espero que no haya hablado yo tan en chino o en ruso, pero quería traerlo a colación en esta sesión para que podamos dimensionar o nos podamos llevar una idea sobre la importancia de lo que la Corte debatió, sobre la importancia de la autonomía reproductiva, les decía, la importancia del poder de decidir en todos los aspectos de la vida, ¿no?, de las mujeres, y también esta comprensión que hace la Corte sobre las personas con capacidad de gestar y los derechos de las diversidades sexogenéricas. Y también, por supuesto, entender que no es algo que se agote con esto, que es un gran paso de la Corte, pero que, como les decía, los derechos no se van a proteger nada más así porque lo dice una ley o porque lo dijo la Corte, sino que siempre son necesarios la organización social, las organizaciones, por supuesto, que están moviendo que se cumplan con estos derechos, como decíamos en el caso de Oaxaca, ¿no? Y siempre es importante que la sociedad civil se manifieste y exija el cumplimiento y el reconocimiento de estos derechos. Y pues yo lo dejaré aquí. Les agradezco mucho su atención. Ahí dejo el correo, me piqué hablando porque hay muchas cosas que son muy importantes. Y ahora voy a las preguntas. Les dejo el correo por si requieren alguna asesoría o alguna pregunta que no quieran hacer en público, pero dejo el correo para que nos comenten, ¿no? Cualquier cosa, estaré atenta y pues voy rapidísimo con las preguntas. Bueno, la de Héctor, entonces, sí, no sé si Héctor quedó clara, ¿no? Que decía, el reciente criterio de la Corte implica la despenalización del aborto en toda la República Mexicana. Y sí, aunque la respuesta, ¿qué les diré? Aunque la respuesta como muy estricta es no, o sea, es no, sí implica, ¿no? Uno, primero, que esta decisión tiene impactos directamente en el estado de Coahuila, pero como ya vimos, y esto es muy importante, ya hay pronunciamientos y de la semana, pues yo creo que de recientes días, la Secretaría de Gobernación dijo, ya tenemos ubicados en todo el país mujeres que han sido o que están enfrentando procesos por aborto, por el delito de aborto. Y todas esas mujeres deben ser liberadas, ¿sí? Todas las mujeres que estén en la cárcel o que tengan carpetas de investigación abiertas
se quedan sin materia esas carpetas de investigación. Entonces, eso implicaría, Héctor, que sí puede haber efectos y sí habrá efectos en este caso. En el tema, no hay duda digamos, de mujeres que están enfrentando carpetas de investigación, procesos o que incluso fueron ya sentenciadas. Ahí no hay duda de que habrá efectos porque ya hay un pronunciamiento, no solo se reduce a Coahuila. Lo que queda pendiente por ver, y eso yo creo, y esto lo estaremos viendo a partir de los siguientes meses, es cómo se le va a exigir a los estados, a las entidades federativas, que presten servicios de salud que solo las mujeres necesitan, porque la Corte dijo, en el caso de Coahuila, que debe haber un plazo prudente y razonable entre el periodo de implantación, muy cercano al periodo de implantación, para que las mujeres puedan ejercer su derecho a la autonomía reproductiva. Eso es lo que está por verse, eso es lo que nos tiene así con el suspenso, para ver cómo esta sentencia es utilizada por las sociedades, por las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Por todas las colectivas, por todos los litigantes, las litigantes defensoras de derechos humanos. Ahí tenemos ese pendiente y cómo van a reaccionar los estados en la prestación de servicios. Bueno, dice Manuelito, yendo al acento del lenguaje jurídico, especialmente del lenguaje pleno de derechos humanos, ¿qué se dice del derecho a la vida, que es el primer empoderamiento para aplicar al resto del paquete de los derechos humanos? Me iré más hacia la perspectiva del no implantado. Hay del no implantado, gracias. Ya entiendo a Manuelito porque dice no implantado. Hay justicia para el no implantado antes de las 12 semanas. Hay un salto cualitativo después de la... No, hay un salto... Ay, perdónenme. Hay un salto cualitativo, semana 2 en la noche es no implantado y semana 13 a primer día es implantado. ¿Cómo se sabe eso? Y el no implantado tiene particularidades para su defensa si los hubiera. Estos seres son más subordinados, no implantados, y por eso hay como una víctima nueva. Se puede hablar de desprotección ahí. En resumen, se puede aplicar el derecho a la vida del no implantado con la misma fuerza de la despenalización del aborto. ¿Y por qué? Bueno, esto, Manuelito, es igual a esta pregunta técnica, este asunto técnico que les estaba yo diciendo, que es difícil de entender. Son personas, ¿sí?, quienes ya han nacido, y solo las personas son titulares de derechos humanos. Esto es algo difícil de entender y sí, requiere clases y demás. Yo justamente el día de hoy en mi clase de Derecho Romano empezamos a hablar sobre quién es persona para el derecho, ¿sí? ¿Quién es persona para el derecho? Y yo les decía a mis alumnas y alumnos que el término persona es un concepto altamente jurídico. Yo sé que en distintas disciplinas igual, desde la antropología, la psicología, la biología, el concepto de persona significa algo, pero jurídicamente también significa algo. Y la personalidad jurídica inicia con el nacimiento, no antes. Solamente se puede ser titular de derechos humanos a partir del nacimiento. Lo que sucede con la vida en gestación y la vida potencial del ser humano, ¿no? Y podemos encontrar varios términos de acuerdo al periodo en el que nos encontremos: embrión, feto, producto. Jurídicamente, fíjense que los abogados, abogadas desde los romanos conocieron un vocablo para nombrarlo, para no decir el no implantado, que estoy pensando que Manuel está pensando en un momento antes de la implantación. Se refiere como al concebido no nacido, el nasciturus. Es un concepto muy jurídico, muy jurídico. Y lo que, digamos, desde la perspectiva jurídica, el nasciturus, es decir, el concebido no nacido, es un bien jurídico protegido. Es que es importante tutelar, proteger. La Constitución ordena su protección, pero no se puede afirmar que ese producto tenga el derecho a la vida, porque vuelvo, quienes son titulares de derechos humanos son las personas que ya nacieron a partir del nacimiento, ¿sí? Por lo tanto, y aquí viene igual el shock con el que yo jugaba con mis alumnos en la mañana y mis alumnas, es que jurídicamente el nasciturus no es persona, ¿sí? Esto requiere una serie de interpretaciones y reflexiones sobre qué es persona jurídicamente. Pero mi recomendación, Manuelito, es que acudamos a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, donde en una serie de reflexiones muy interesantes sobre la protección al embrión, la Corte Interamericana, cuyas sentencias son obligatorias para nuestro país porque firmamos un tratado internacional que da origen a esa Corte,
En este caso, en el caso Octavio Morilla contra Costa Rica, la Corte dijo que el embrión no puede asimilarse al estatus de persona, ¿sí? O sea, nuevamente otro término jurídico. El embrión no es igual a persona. Y dice, si el embrión no es igual a persona, entonces lo que sí puedo entender es que existe una protección gradual que se va incrementando con el tiempo a este bien jurídico protegido que es la vida en gestación. La vida en gestación es importante y aquí retomaré una cita de la Corte. La Corte dijo el 7 de septiembre, la vida en gestación es un bien jurídico importante y debe ser protegida, ¿sí? Pero esa protección es a partir de la protección de los derechos humanos, de quien sí tiene derechos humanos sin lugar a duda y quien es la mujer o la persona con capacidad de gestar. Solo a través de la protección de los derechos humanos de la mujer o de la persona con capacidad para gestar puedo proteger la vida uterina. Y dice la Corte, esa vida uterina se protege a través de atención médica necesaria durante los embarazos deseados, controles prenatales, certidumbre en el trabajo, o sea, toda una serie de derechos humanos que están relacionados con que una mujer decida continuar con un embarazo y todos los derechos humanos relacionados. Entonces, es muy importante en este planteamiento que hace nuestro compañero Manuelito que podamos entender que la Corte lo que dice es, no estamos diciendo que la vida uterina no sea importante. Lo que estamos diciendo es que el que las mujeres vayan a la cárcel por decir no a la continuidad de un embarazo, por decir no a un proyecto de vida que la sociedad espera, vayan a la cárcel. Y eso es contrario a los derechos humanos. Por lo tanto, y esta es una parte que yo argumento, sí. La Corte dice que reconoce que hay un derecho a la autonomía reproductiva y que las mujeres no pueden ser madres en automático solo por el hecho de ser mujeres, sino que se debe reconocer su capacidad en la toma de decisiones, dice la Corte. Debería haber un tiempo prudente y razonable para que las mujeres puedan tomar decisiones. Y en eso, en eso radica, digamos, la complejidad de poder entender esto, ¿no? En poder colocar, en poder reflexionar sobre que las mujeres enfrentamos embarazos, podemos enfrentar embarazos no deseados y que podemos tomar decisiones libres sin ser perseguidas y sin que nuestra vida o nuestra salud reproductiva corra peligro por acudir a personas que solo lucraron o que no sabían lo que hacían, ¿sí? Entonces, eso sería como mi recomendación, Manolito, que un salto, un clavadito a la sentencia del caso Octavio Murillo contra Costa Rica, donde se habla sobre la protección jurídica necesaria, ¿no? Y jurídica, obviamente, para los embriones. Dice Isabel, ¿es correcto hablar de que la ILE es hasta las 12 semanas y el aborto que es despenalizado después de las 12? Pues lo que pasa es que el concepto de ILE, Isabel, ya significa algo en nuestro país. O sea, ILE sí, claro que implica la interrupción desde la implantación hasta las 12 semanas completas de gestación. Sin embargo, también yo he escuchado, y además ahora si se dieron cuenta, yo utilizo el vocablo también aborto, o sea, porque en realidad es lo que queremos decir, solamente que hay hoy un efecto simbólico ya de lo que significa ILE, ¿sí? Igual, si a ti te sirve la estrategia de seguir utilizando aborto para después de las 12 semanas, no, yo no le vería ningún inconveniente, ¿no? O sea, no es como problemático. Yo ahora no lo mencioné, pero en nuestro país, al acceso de interrupción del embarazo por causal violación, se le conoce como interrupción voluntaria del embarazo, fíjense, IVE, o sea, justamente como se llama en nuestra charla, así se le conoce al acceso por causal violación, al acceso a la interrupción por causal violación. Es un sinnúmero, digamos, de vocablos que se han hecho para distinguir ciertos supuestos, ¿no? Entonces, digamos que simbólicamente ILE significa algo, pero también si hablamos de aborto seguro, también englobamos todos los supuestos. Hablar de aborto seguro implicaría hablar de todos los supuestos, claro, hasta determinada edad gestacional que no vamos a profundizar aquí, pero es un concepto médico. ¿Nos puede hablar de objeción de conciencia? Bueno, sí, Cervantes, yo creo que con lo que quedó detallado espero que ya haya quedado medianamente claro. Si no,
si no les escucho o te escucho o te leo más bien en las siguientes preguntas. Ilse dice, el poder de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra vida, solo nosotras tenemos ese poder, nadie más. Muchas gracias, Ilse. Norma dice, los derechos sexuales y reproductivos no se aplican en toda la República Mexicana. De aplicarse a todo México, allí se expresa el derecho a decidir libremente sobre ejercer o no la reproducción. Entonces, no se infiere que se podría interrumpir el embarazo sin que medie el Código Penal. Exacto, Norma. Justamente eso es lo que quiero decir. Justamente eso es lo que quiero decir. Bueno, no toda la población, pero si las autoridades estatales entendieran que la atención al aborto es parte de los derechos sexuales y reproductivos y que como tal forma parte de los derechos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, si las autoridades estatales estuviéramos en este mismo nivel, en el mismo nivel que tú estás enmarcando, no se necesitaría una ley, bueno, un artículo en una ley de salud que explicitara esto, o sea, que definiera esto. Sin embargo, sabemos que esta no es la realidad. Y entonces, yo entiendo cuando hay personas que en los últimos días han dicho, bueno, pero es que la despenalización no es suficiente, ¿no? Necesitamos la legalización. Y sí entiendo las razones por las cuales lo están diciendo, porque digamos que en un país tan desigual como el nuestro y teniendo todo el bagaje que tenemos de que las autoridades imponen sus creencias o convicciones personalísimas a casos en los que son de derechos, a cosas en las que son relacionadas con derechos humanos, entiendo el tema, ¿no? De por qué defender la legalización, ¿no? Entonces coincido completamente contigo, sí, sí se infiere, o sea, claro que se podría inferir, ¿no? Porque entonces estamos sacando el tema del aborto del derecho penal y lo estamos colocando donde siempre debería haber estado, en el tema de derechos humanos, ¿no? Claro, desde una perspectiva de género, desde una perspectiva interseccional, ¿sí? Eso sería. Miriam Alquicira, cuando fui a mis prácticas en el Hospital Ajusco Medio, un médico mencionó que aunque la interrupción del embarazo puede ser con medicamentos, puede tener riesgos ya que hay sangrado. Por tanto, el aborto puede tener riesgos, no hay nada seguro. Sí, igual les recomendaría, yo ahora no tengo a la mano nada, pero sí cualquier procedimiento médico, cualquiera, o sea, cualquiera, hasta una extracción de molares o lo que sea, cualquier procedimiento médico tiene ciertos riesgos, cualquiera. La Organización Mundial de la Salud también ha documentado que existen riesgos con el aborto farmacológico como cualquier procedimiento médico. O sea, no es que ningún procedimiento médico se sale, les decía, les bromeaba, ¿no? Una extracción de molares también puede tener riesgos. También está el tema del consentimiento informado, pero son mínimos. Entonces, con gusto, Miriam, si gustas, bueno, con gusto te puedo recomendar no tengo ahorita la mano, pero algún texto de la Organización Mundial de la Salud y también de IPAS, donde se desmitifican estas cosas, como que se quita el mito de que también, o sea, sí hay riesgos, pero no es una cosa que comprometa la defensa de los avances de la tecnología, ¿no? O los avances científicos. Hay riesgos como en todo procedimiento, no solamente por aborto farmacológico. Sí, entonces, con gusto, Miriam, si gustas, lo puedo compartir. Isabel, ¿qué nos dice acerca de lo que dicen algunos hombres? No quiero que aborte porque también es mi hijo. Fíjate, Isabel, que esa es una pregunta. Oigan, yo siento que Isabel es una de nuestras seguidoras frecuentes. Me suena mucho su nombre, no sé por qué siento que la conozco a Isabel. Fíjate, Isabel, que esa es una pregunta muy importante porque es una duda que es muy común, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los hombres y su derecho a la paternidad? Yo la respondí la semana pasada y siempre, la verdad es que siempre digo lo mismo, no sé si cada vez me sale mejor o peor, pero se los dejo a su interpretación. O sea, nadie le está negando el derecho a los varones a ser padres, ¿no? Simplemente hay cosas donde el derecho no se puede involucrar. Y eso querría decir que el derecho no puede forzar a alguien a que comparta mi proyecto de vida y que habrá temas que se salen del derecho. Fíjate, Isabel, y para las personas que nos estén escuchando que se estén planteando esto, si yo comparto mi vida con una persona que no quiere tener un hijo o una hija, ¿no será acaso un problema de carácter casi fundacional en esa relación? Es decir, estar en una relación donde las dos personas queremos cosas distintas. Y por eso te decía, Isabel, nadie le está negando el derecho a ese varón, a los hombres, a ser padres. Claro que pueden serlo con otra persona que también comparta ese proyecto. Lo que queremos decir es que ¿por qué? O sea, la pregunta que está es ¿por qué utilizar a las mujeres o a esa pareja o a la pareja en turno
como medio para cumplir el propósito o el anhelo de ser padre. Vemos nuevamente cómo está el control del cuerpo de las mujeres para que un varón tenga el hijo que quiere, ¿no? Nadie le está negando el derecho a los hombres a ser padres, simplemente hay cosas que no le incumben al derecho y eso estaría relacionado con que, híjole, cuando estamos en una relación donde la otra parte no quiere lo mismo que nosotros queremos, pues mejor agarramos las maletas y nos vamos a buscar a alguien que sí comparta mi proyecto de vida. Eso sería como en términos muy familiares. Espero que me haya dado a entender. Jerry Méndez dice, ¿qué implica la objeción de conciencia en este tema para el personal de salud? Y por otro lado, el principio de beneficencia que el personal de salud debe observar en pacientes con autonomía disminuida. Bueno, yo creo que esa es una pregunta como más técnica, Jerry, y claro que la bioética nos ayudará a resolver esto. Yo le recomiendo, yo no soy especialista en bioética como tal y en los principios de la bioética, claro que los conozco. Le recomiendo todos los materiales que ha emitido el Instituto de Investigaciones Jurídicas, coordinados por la doctora María de Jesús Medina, donde incluso hay cuadernillos que son muy accesibles, de lenguaje muy accesible, donde se han estudiado estos principios aplicados a la interrupción del embarazo, sobre todo el principio de autonomía y el de no maleficencia, ¿no? Y que son muy importantes para el debate. Yo sugeriría por ahí que buscáramos esta información para poder, yo creo que lo de objeción de conciencia sí que ya lo contesté, ¿no? O sea, nadie está negando, la Corte no está negando que se trate de una figura que deba existir, simplemente lo que la Corte dijo es que hay que regularla bien, porque tal como está regulada, ha afectado, ¿sí? Ha vulnerado, ha violentado los derechos humanos de otras personas, ¿no? Solo por privilegiar digamos, esta figura, porque yo le digo figura, pero hay un debate sobre si se trata de un derecho o no. Es una figura que se encuadra en el derecho a la libertad de conciencia. Yo lo definiría como en ese lado. Dice, mira, hay que prevenir el aborto, claro, también prevenir también es salud. Norma, ¿por qué expresa normas a mujeres y personas con capacidad de gestar? Norma, no sé si por ahí igual nos perdimos, a lo mejor a lo mejor lo fue después o señalaste esto antes de que yo platicara. Es muy importante porque esta corte por primera vez, bueno, y no es por primera vez, la verdad es que ya lleva una serie de precedentes antes desde el matrimonio igualitario, que la Corte está reconociendo ciertas categorías importantes para la protección de derechos humanos y está relacionado con el reconocimiento de las diversidades sexogenéricas. Eso es, ¿no? Ese es el reconocimiento que la Corte hace en esta sentencia y que tiene continuidad con sus criterios previos. Dice Miriam, las mujeres somos libres y la libertad es la capacidad de decidir sobre nuestros actos y para hablar de libertad es necesario ser responsable. Responsabilidad es enfrentar, comprometerse y hacer frente a las consecuencias de nuestros actos. Evitemos el aborto. Sí, Miriam, también igual, nuevamente volvemos con la idea de la propuesta de esta charla, es que tratemos de valorar cuáles son los contextos particulares de cada persona. Nunca podemos, y aquí como recomendación, yo no puedo suponer que mis condiciones de vida son iguales a las de mi mejor amiga o a las de mi mamá o a las de mujeres que conozco o a las de mujeres que no conozco, que no tienen, y recuerden mis ejemplos, que no tienen acceso a métodos anticonceptivos, que son víctimas de violencia. ¿Cómo yo podría decirle a una víctima de violencia, es que tendrías que haber sido responsable? Fíjense, o sea, es una pregunta que de plano me hace quedar como un poco mal, ¿no? O sea, como no comprender cuál es el contexto de cada persona. Tenemos que ser muy cuidadosas y yo les sugiero que siempre, antes de emitir un juicio, tengamos mucho cuidado en que no estemos imponiendo nuestra forma de vida, nuestro privilegio, me gusta siempre decir eso, nuestro privilegio frente a las condiciones de vida de otras personas, porque no sabemos en frente de quién estamos hablando, ¿sí? No sabemos si yo estoy asegurando esto, debe ser responsable y se lo estoy diciendo a una víctima de violencia sexual. No sé si se lo estoy diciendo o me está escuchando una mujer indígena que no habla español y que no tiene acceso a métodos anticonceptivos. No sé si se lo estoy diciendo a una adolescente, a una joven que está iniciando su vida sexual, ¿sí? No sé a quién se lo estoy diciendo. No sé si se lo estoy diciendo a una mujer que ya tuvo 3 hijos y que porque el método anticonceptivo falló de repente queda embarazada. No sé a quién se lo estoy diciendo. Es muy importante que tomemos en cuenta, les decía, las diferencias, esas diferencias que permean y que hacen imposible que emitamos estos juicios, a menos que queramos considerar el riesgo de ser consideradas como un poco sensibles
ante la otredad, ¿no? O la alteridad, ¿no? Y dice Sirena, no todas somos libres, no todas tenemos el conocimiento, no todas tenemos opciones, no todas podemos ejercer nuestros derechos. Evitemos que se siga minimizando a la mujer únicamente en su papel de incubadora. Claro, completamente de acuerdo, Sirena. Pues no sé si hubiera otra duda. Ya vamos cerrando. Bueno, pues muy bien. Oigan, les agradezco muchísimo. Para mí fue realmente placentero estar con ustedes. Está el correo institucional por si requieren algún acercamiento. Me despido y muchísimas gracias por su atención. Un gusto estar aquí en el programa universitario de bioética. Sí, muchas gracias a la doctora Pilar González Barreda y también invitamos este miércoles a las 5 de la tarde por Facebook. Se tendrá la sesión mensual del seminario Interrupción Voluntaria del Embarazo, coordinado por la maestra Lourdes Enríquez, y contaremos con la presencia del doctor Arturo Sotelo de la UAM Azcapotzalco y la doctora Pilar González de la Facultad de Derecho, mencionando estos y otros temas. A nombre del Programa Universitario de Bioética, queremos agradecer a cada une y uno de ustedes que nos ha acompañado en esta sesión y los esperamos la próxima semana con el tema de masculinidades. Muchas gracias, buenas tardes, que ustedes y sus familias estén bien. Gracias.